Lo que en un principio parecía una ofensiva imparable de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, terminó convirtiéndose en el mayor desastre aéreo de la historia reciente. Una lección que resonará durante generaciones en los anales de la estrategia militar global. Imaginen una noche infinita, sin luna, donde la oscuridad es tan densa que parece absorber cada susurro, cada destello. Una negrura absoluta cubre los campos y cielos del occidente ucraniano, mientras el silencio se convierte en un personaje más de la tragedia que está a punto de desatarse. Bajo metros de hormigón armado, protegidos por estructuras que datan de la Guerra Fría, pero reforzadas con tecnología moderna, cientos de aviones de combate de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, incluidos los famosos cazas F-16 Fighting Falcon y Mirage 2000, considerados entre los más avanzados del mundo, esperan la señal para despegar. Esta escena, que podría recordar a la Operación Tormenta del Desierto en 1991, se repite con matices aún más sofisticados y oscuros. La tensión en los búnkeres es palpable, cortante como el filo de un cuchillo. Técnicos y pilotos, muchos de ellos seleccionados entre la élite militar de los Estados Unidos, Reino Unido y Francia, naciones con una larga tradición de supremacía aérea, herederas de doctrinas que se remontan a la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, confían ciegamente en su superioridad tecnológica y numérica. Entre ellos, algunos han participado en operaciones en Siria, en Libia, en la antigua Yugoslavia, convencidos de que la experiencia y el poderío occidental son garantías de éxito. Estos aviadores y comandos, formados en academias legendarias como la Academia de la Fuerza Aérea de Colorado Springs o la École de l'Air de Francia, y equipados con sistemas de guerra electrónica como el AN/ALQ-213 o el Spectra, creen que ningún adversario podría igualar su pericia. Las historias de los éxitos aéreos pasados, como el derribo de aviones iraquíes o yugoslavos, resuenan en sus mentes, alimentando una confianza que roza la arrogancia. Sobre los fuselajes, símbolos ucranianos cubren las insignias originales estadounidenses y francesas, una maniobra engañosa diseñada para confundir a la comunidad internacional y encubrir la verdadera autoría del ataque, como en otras ocasiones en la historia donde la plausible deniability ha sido clave, por ejemplo, durante la crisis de los misiles en Cuba, en 1962. La misión es clara y no admite titubeos: destruir la flota rusa del Mar Negro, cortar el vital puente de Crimea, el mismo que en el 2018 fue inaugurado como símbolo del control ruso sobre la península, y paralizar defensas clave con un golpe relámpago. Misiles de crucero de largo alcance, como el Storm Shadow británico o el Scalp EG francés, cuelgan bajo cada ala, programados para impactar bases navales y nodos logísticos decisivos. Los comandantes occidentales imaginan la gloria, una operación quirúrgica destinada a quebrar el equilibrio militar y reescribir el destino de toda una región, evocando el espíritu de la Operación Barras en Sierra Leona o la toma de la isla de Granada. Pero la Organización del Tratado del Atlántico Norte arriesga mucho más que aviones de última generación y armamento avanzado. Están en juego su prestigio global, inversiones de miles de millones de dólares en tecnología, décadas de doctrina y, sobre todo, la vida de sus mejores pilotos. Sin embargo, el precio real es aún más profundo: nuestra propia comprensión sobre cómo se libran las guerras modernas. ¿Es la tecnología suficiente para asegurar la victoria? ¿O existe un arte oculto en la estrategia, en la paciencia y en la inteligencia capaz de revertir cualquier pronóstico? La pregunta es brutal y necesaria. ¿Cómo pudo la fuerza aérea más poderosa de Occidente caer en una trampa mortal y sufrir la mayor derrota aérea de la era moderna en una sola noche? Para responderla, debemos mirar atrás, analizar ejemplos históricos de exceso de confianza militar, como la derrota francesa en Dien Bien Phu en 1954 o la caída de Singapur ante los japoneses en 1942, donde la subestimación del enemigo y la sobrevaloración de la propia fuerza resultaron fatales. ¿Qué fue lo que la Organización del Tratado del Atlántico Norte jamás imaginó? Para entenderlo,
Debemos analizar el contexto y la preparación del adversario. Antes de que la primera alarma sonara en los búnkeres occidentales, el enemigo ya había tejido una red invisible de amenazas. Así como los japoneses sorprendieron a la flota del Pacífico en Pearl Harbor en 1941, Rusia preparó el terreno para un golpe maestro que sería estudiado en academias militares durante generaciones. Rusia no estaba ni dormida ni débil. En el silencio absoluto, tejía la trampa más ambiciosa de la guerra moderna. Mientras la Organización del Tratado del Atlántico Norte desplegaba sus cazas más avanzados en aeródromos ocultos del occidente ucraniano, Moscú ya conocía hasta el menor detalle. Ningún secreto escapaba a la mirada de la inteligencia rusa. Los radares Voronezh DM, gigantes tecnológicos capaces de desgarrar la oscuridad del cielo y detectar el destello infrarrojo más tenue, vigilaban día y noche cada rincón del espacio aéreo enemigo. Estas estaciones, comparables en capacidad a los radares estadounidenses PAVE-PAUS, pueden rastrear blancos a miles de kilómetros de distancia, superando incluso a los sistemas que defendían el NORAD durante la Guerra Fría. La red de agentes del GRU, tejida como una telaraña invisible a través de Ucrania y Europa, transmitía información precisa y constante. ¿Cuántos aviones? ¿Qué modelos? ¿Cuántos misiles? Incluso los nombres en clave de las operaciones. Todo llegaba a Moscú antes de que el primer motor rugiera. La cúpula militar rusa no solo estaba al tanto de los planes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Podía anticipar cada movimiento con una exactitud escalofriante. Este nivel de penetración de inteligencia recuerda a la célebre Operación Enigma, donde los británicos leyeron los códigos alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, cambiando el curso de la guerra sin que el enemigo lo supiera. Aquí está el verdadero golpe maestro. Moscú decidió no interceptar de inmediato. No habría alarmas precipitadas ni fuegos prematuros. Se ordenó un silencio radial absoluto y la simulación de una debilidad calculada. Los sistemas antiaéreos S-400 Triumph y S-500 Prometei apagaron sus radares, ocultando su ubicación, fingiendo que Rusia estaba ciega y expuesta. Era una ilusión cuidadosamente construida, una invitación para que la Organización del Tratado del Atlántico Norte creyera tener vía libre, como los aliados al avanzar hacia las Ardenas en 1944, ignorando el peligro de la contraofensiva alemana. El objetivo era claro y temerario: permitir que la fuerza aliada avanzara confiada, para atraer todo el poder de ataque hacia el núcleo de la zona más letal del planeta. Una apuesta extrema. Si la Organización del Tratado del Atlántico Norte detectaba la trampa, el plan ruso colapsaría en segundos. Todo dependía de un engaño absoluto, de una quietud tan perfecta que solo podía anunciar una tormenta sangrienta. Esta táctica se asemeja a la utilizada por Aníbal en la batalla de Canas, donde fingió debilidad para atraer y rodear a las fuerzas romanas, resultando en una de las derrotas más devastadoras de Roma. En la penumbra global, el mundo entero contenía la respiración. Silencio total en los canales rusos, ni una alarma, ni una señal de inquietud. Solo la paciencia helada de un cazador que espera a que la presa se acerque, sin sospechar el peligro mortal. Aquí no solo se jugaba la supremacía aérea, estaba en juego el futuro mismo del equilibrio de poder en el planeta. Un solo error podía costar miles de millones de dólares, la reputación de toda una alianza, y ante todo, la vida de cientos de los mejores pilotos. Ese era el precio de una jugada maestra o de una catástrofe sin precedentes. Esta tensión recuerda a los minutos previos al inicio de la Operación Barbarroja en 1941, cuando el silencio antecedió a la mayor invasión de la historia. Sabiendo esto, la Organización del Tratado del Atlántico Norte da el paso. Comienza el enfrentamiento más brutal de la era digital. En los primeros minutos, el cielo de Ucrania Central se convierte en un tablero de ajedrez mortal. Lo que sigue cambiará para siempre la percepción de la guerra aérea moderna. Una calma densa precede al desastre. Durante unos segundos, la ilusión de victoria occidental flota en el aire, frágil como el cristal.
Esta calma es similar a la que precedió la ofensiva aliada en Arnhem durante la Operación Market Garden en 1944, un ejemplo clásico de exceso de confianza, seguido de desastre inesperado. La noche aún envuelve los campos de Ucrania Central, cuando cientos de cazas F-16 y Mirage despegan. El estruendo de sus motores sacude los hangares subterráneos, vacíos ya de pilotos. Los aviadores de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, con cascos de última generación y comunicaciones cifradas, cruzan la frontera aérea convencidos de que la supremacía está asegurada. Desde sus cabinas, se permiten bromas y comentarios confiados. Nadie imagina que el verdadero enemigo ya les observa. El combate real ocurre en un dominio invisible. Radares rusos de alerta temprana y una red de satélites capturan cada onda de radio, cada silueta térmica, cada microvibración que emiten los aviones aliados. Los sistemas de guerra electrónica rusos, ocultos y en aparente silencio, no dejan rastro en los instrumentos occidentales. Los pilotos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte se sienten seguros, casi arrogantes, penetrando más y más hacia el sureste, como si el cielo fuera suyo. No saben que su avance es monitoreado en tiempo real por una red de sensores interconectados. Todo forma parte de una trampa meticulosamente diseñada. Los lanzadores S-400 y S-500 permanecen ocultos entre bosques y colinas, sus radares apagados. Los cazas, Su-35 y Su-57, patrullan en modo pasivo, invisibles, esperando una sola orden. En los centros de mando rusos, se respira una tensión contenida. Nada se precipita. Dejan avanzar a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, alimentando su falsa sensación de control. Cada minuto, la red invisible se cierra más, envolviendo a los escuadrones aliados con paciencia letal. Los recursos más caros y sofisticados de Occidente, convertidos en presa sin saberlo. El golpe llega sin previo aviso. Los sistemas S-400 y S-500 activan sus radares al unísono y lanzan salvas de misiles hipersónicos y antiaéreos. Desde decenas de posiciones ocultas, columnas de fuego iluminan la noche. Cazas rusos emergen de la oscuridad, guiados por datos precisos, y se lanzan en picado sobre los escuadrones enemigos. Todo sucede con una coordinación casi inhumana. El pánico se apodera de las filas occidentales. Las comunicaciones se saturan en cuestión de segundos. Las órdenes se contradicen y los intentos de evasión se convierten en maniobras desesperadas. Cada radar ruso parece anticipar los movimientos aliados. Cada misil encuentra su blanco con exactitud letal. En minutos, el supuesto paseo triunfal se transforma en una carnicería tecnológica. Cientos de millones de dólares en aviones, misiles y equipos caen envueltos en llamas. Pilotos expertos y mercenarios de élite reducidos a estelas de humo y señales de socorro perdidas en la noche ucraniana. La catástrofe es absoluta. Occidente, incrédulo, observa impotente cómo su poder aéreo se disuelve ante una defensa invisible y despiadada. La humillación no es solo táctica, es psicológica y estratégica. Décadas de reputación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte se desmoronan en cuestión de horas. En la penumbra posterior al colapso, las fuerzas rusas no titubean. Lo imposible ocurre ante los ojos del mundo. La balanza se inclina y comienza el contraataque total, en tierra y en el aire. Occidente busca respuestas y culpables, pero la verdad es ineludible. Su era de dominio ha terminado. Ahora, todo el equilibrio de poder mundial está en juego. El campo de batalla ha cambiado para siempre. No existe refugio ni escapatoria, solo destrucción absoluta. La ofensiva rusa alcanza su clímax con una tormenta de misiles hipersónicos Kinzhal, que caen en oleadas sobre bases, pistas y búnkeres reforzados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en toda Ucrania occidental. Cada explosión arrasa hangares y depósitos de combustible, transformando la infraestructura militar en océanos de fuego y columnas de humo que borran la luz del día. Los pilotos occidentales, antes confiados en su dominio aéreo, ahora sienten el abismo de la impotencia.
Sin pistas donde aterrizar, los F-16 y Mirage 2000 giran sin rumbo, con el combustible al límite, atrapados sobre un infierno en tierra. Las radios estallan en gritos de auxilio y órdenes desesperadas, mientras la desesperación se adueña de cada cabina. El terror se multiplica cuando los sistemas rusos Krasuja-4 y Murmansk-BN ciegan radares, interfieren comunicaciones y distorsionan la navegación. Los pilotos quedan aislados, sin horizonte, sin instrucciones, flotando en el vacío. Intentos forzados de aterrizaje solo conducen a accidentes fatales. Aviones incendiados en campos y carreteras, pilotos eyectándose bajo fuego enemigo. La desmoralización es total. Las voces de los comandantes aliados suenan rotas. La cadena de mando se desvanece ante la magnitud del desastre. Decenas de pilotos son capturados tras saltar en paracaídas. Muchos más desaparecen cuando sus aviones se quedan sin combustible o son alcanzados por misiles. La Organización del Tratado del Atlántico Norte, atrapada en el cielo ucraniano, asiste impotente a la aniquilación de su fuerza aérea. No hay rutas de escape, ni esperanza de rescate. La superioridad rusa es absoluta, tanto en lo militar como en lo psicológico. El cierre total del cielo ucraniano simboliza una derrota sin precedentes. Miles de millones de dólares en equipo perdido, centenares de vidas truncadas y la reputación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, reducida a cenizas ante el mundo. El dominio ruso en guerra electrónica y la precisión de sus misiles transforman la región en una ratonera mortal, tal como sucedió en otros escenarios donde la guerra electrónica fue decisiva, como en la guerra del Yom Kippur en 1973, cuando los soviéticos apoyaron a Egipto y Siria con equipos de interferencia que sorprendieron a Israel. El pánico se propaga a las capitales europeas. Gobiernos y prensa apenas logran disimular el escándalo y la vergüenza ante sus ciudadanos y aliados. Nadie había imaginado un colapso tan veloz y definitivo. La Organización del Tratado del Atlántico Norte ha perdido toda capacidad operativa en la región. Sus fuerzas aéreas están neutralizadas y sus objetivos estratégicos fuera de alcance. La supremacía rusa, en el aire y en la guerra electrónica, redefine el equilibrio de poder mundial y deja una herida profunda en el prestigio occidental. Lo ocurrido en los cielos de Ucrania marca mucho más que una derrota táctica. Cambia para siempre la percepción de la guerra y del poder global. Las consecuencias de este colapso empiezan a sentirse en los pasillos del poder europeo. El poder real no se mide únicamente por cifras, sino por la fusión letal de tecnología, información y estrategia. En el cielo de Ucrania central, esta verdad se reveló de forma brutal. Occidente, confiado en su aparente superioridad, creyó que bastaban sus avances numéricos y tecnológicos para doblegar a su enemigo. Pero la paciencia rusa, unida a una astucia casi invisible, demostró que la guerra moderna pertenece a quien domina el factor intangible, la inteligencia y el engaño. La Organización del Tratado del Atlántico Norte pagó caro su arrogancia. Los sistemas rusos de guerra electrónica no solo silenciaron comunicaciones y cegaron radares, también convirtieron infraestructuras vitales en objetivos vulnerables y expuestos. De pronto, la red occidental, construida durante décadas, se volvió un blanco indefenso al alcance de la precisión quirúrgica rusa. La información, obtenida a través de redes de espionaje y radares de ultralargo alcance, fue tan destructiva como los misiles más avanzados. Rusia no solo anticipó cada movimiento, sino que tendió trampas mortales donde Occidente solo veía debilidad. Cada señal de radio, cada huella térmica, fue detectada, analizada y explotada sin piedad. La subestimación del conocimiento local y la capacidad rusa llevó a la Organización del Tratado del Atlántico Norte a cometer errores irremediables. Sus estrategias, diseñadas sobre modelos rígidos y confianza ciega en la tecnología, colapsaron frente a la flexibilidad y creatividad del adversario. Un solo fallo bastó para manchar la reputación de toda una alianza y reescribir el equilibrio global de poder. Las consecuencias van mucho más allá del campo de batalla.
Ignorar la importancia de la inteligencia, la defensa de infraestructuras y la guerra electrónica puede costar miles de millones de dólares, prestigio internacional y, sobre todo, vidas humanas. No aprender de estos errores significa estar condenado a repetirlos, ya sea en conflictos militares, decisiones políticas o negocios globales. Así se llega al momento crucial. La verdad emerge y el mundo entero observa, obligado a reconsiderar todo lo que creía saber sobre poder, tecnología y dominio. La humillación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en Ucrania marcó el inicio de una nueva era. El dominio ruso ya no era una amenaza, sino una realidad imposible de ignorar. El equilibrio global temblaba, y el futuro de la región quedaba sellado por el eco de esta derrota. La historia recordará esta noche como el instante en que la confianza ciega fue castigada por la preparación meticulosa. Lo que vivimos bajo el cielo de Ucrania no fue una simple victoria efímera, sino la culminación de años de estrategia, inversión en inteligencia y dominio absoluto de la guerra moderna. La supremacía aérea rusa no surgió al azar. Es el resultado de una visión capaz de anticipar y neutralizar cada intento de Occidente. La Organización del Tratado del Atlántico Norte apostó todo a su superioridad tecnológica y numérica. Sin embargo, solo se topó con un muro invisible, tejido con guerra electrónica, redes de sensores y sistemas defensivos integrados que detectaban y anulaban cada amenaza mucho antes de que asomara en el horizonte. Cada misil, cada avión aliado, quedó atrapado en una telaraña de contramedidas, fruto de una doctrina que priorizó siempre la anticipación y el control total del entorno. El desenlace fue un colapso humillante para la Fuerza Aérea Aliada. No solo perdieron miles de millones en tecnología de vanguardia, sino que sufrieron un golpe devastador a su credibilidad global. Lo que debía ser una demostración de fuerza se transformó, ante los ojos del mundo, en el desastre relámpago más grande de la aviación occidental en el siglo XXI. El cielo ucraniano se volvió una advertencia feroz. La arrogancia y la rutina estratégica pueden costar no solo recursos, sino el futuro mismo del equilibrio internacional. Aceptar este nuevo escenario, donde el poder aéreo y la inteligencia militar rusa han redefinido el tablero, resulta incómodo para muchos, pero es imprescindible para entender hacia dónde se dirige el mundo. Ya no basta con sumar aviones ni confiar en viejas fórmulas de superioridad occidental. Hoy gana quien mejor combina paciencia, tecnología, visión y adaptación implacable. La derrota sufrida por la Organización del Tratado del Atlántico Norte marca una frontera irreversible. No solo se ha perdido material bélico y prestigio, cae también la ilusión de invulnerabilidad que durante décadas sostuvo las decisiones de las grandes potencias. Desde ahora, quien ignore la lección pagará un precio aún más alto y doloroso. Mientras las potencias occidentales asimilan la magnitud de su fracaso, una pregunta ineludible surge en el aire. ¿Cómo responderán ante el cambio radical en el equilibrio militar mundial? La respuesta aún no está escrita, pero la noche de Ucrania será recordada como una advertencia imborrable. La superioridad numérica y tecnológica jamás sustituirá la vigilancia, la inteligencia y la humildad estratégica. Solo quien aprende, se adapta y anticipa, puede aspirar a sobrevivir en la guerra moderna. Por eso, cada comandante, cada político, cada ciudadano que hoy observa este colapso debe extraer una enseñanza. El verdadero poder reside en la sabiduría de no subestimar nunca al adversario. Así cierra la historia de la mayor derrota aérea de Occidente, y así comienza una nueva era donde las reglas del juego han cambiado para siempre.